Bien. Hola, bienvenidos. Esta es la primera cápsula sobre filosofía de la ciencia y hoy vamos a... hoy vamos a... Ahí está. Vamos a hablar sobre los positivistas lógicos, que son el primer grupo o primera corriente filosófica que vamos a estudiar relacionada con esta pregunta de qué es la ciencia. Em, los positivistas lógicos están... Me interesa sobre todo en este curso tratarlos porque, pese a que es una caricatura, hay siempre un halo de arrogancia. Bueno, no sé qué saben o no de los positivistas lógicos, podríamos haber conversado de esto en una clase presencial, pero el punto es que en un montón de contextos se los vincula de alguna otra forma, aunque sea una caricatura, con, con una actitud media arrogante, y no solo arrogante, sino que también autoritaria. Esto, por supuesto, es una caricatura, pero, pongo la imagen de Hitler aquí precisamente porque esa caricatura un poco está respaldada porque el positivismo lógico de alguna otra forma estuvo o fue un movimiento filosófico entre guerras. em, y estuvo, digamos, súper presente como movimiento, como corriente de pensamiento eh, cuando ocurrieron hechos desastrosos, y de alguna otra forma, por desgracia, hay caricaturas que vinculan al positivismo lógico con desastres y cosas terribles que pasaron durante ese periodo. Em, todo esto, to- to- todo el movimiento, todo el mundo en verdad, no solo el movimiento intelectual, pero el mundo quedó tan choqueado con los eventos que ocurrieron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que movimientos posteriores intentaron romper con toda estructura con todo tipo de cualquier cosa que sonara o oliera siquiera más o menos jerárquica. Incluso en el arte, Duchamp expuso en el Louvre un urinario no sé si como protesta, pero sí para mostrar que los límites de aquello que se creía consolidado, incluso en el arte, en la estética, ya no tenían mucha cabida. Eh, Todo esto es posmodernismo puro y duro, digamos. Y el posmodernismo viene como reacción, aunque es una caricatura y es súper rápido y todo eso, pero todas estas cosas. Comento todo esto porque mi intención es tratar de hacer, en la medida de lo posible, cierta justicia al positivismo lógico. No quiero salvarlo, por supuesto, pero sí me interesa que ustedes em, puedan evaluar sus méritos y sus falencias en sus propios términos. Y me importa ponerlo en este curso porque en educación científica se trata también muy mal a los positivistas lógicos. Esta es una cita de Pozo y Crespo 98, que es bien influyente en didáctica de la ciencia y en educación científica. Dice, esta concepción positivista, según la cual la ciencia es una colección de hechos objetivos regidos por leyes que pueden extraerse directamente si se observan esos hechos con una metodología adecuada, se ha visto superada entre los filósofos e historiadores de la ciencia, pero no necesariamente en las aulas, por nuevas concepciones epistemológicas según las cuales el conocimiento científico no se extrae nunca de la realidad, sino que procede de la mente de los científicos que elaboran modelos y teorías en el intento de dar sentido a esa realidad. Superada la glaciación positivista, parece asumirse hoy que la ciencia no es un discurso sobre lo real, sino más bien un proceso socialmente definido de elaboración de modelos para interpretar la realidad. Las teorías científicas no son saberes absolutos o positivos, sino aproximaciones relativas, construcciones sociales que, lejos de descubrir la estructura del mundo o de la naturaleza, la construyen o la modelan. Aquí hay N cosas que me llaman la atención. Y espero que a esta altura ya les llame la atención a ustedes. Cuando habla de que la ciencia no es un discurso sobre lo real, em, claramente apunta de alguna otra forma a ciertas nociones que ya nosotros vimos de teorías de verdad. El no, ni siquiera
no dice o sea, si uno es súper literal con la cita de Pozo y Crespo, lo cual yo estoy siendo súper literal, em, si uno dice que en realidad no se apunta o no es un discurso que apunta a lo real, está de alguna otra forma hablando o apelando a coherentismos en teorías de verdad. Y eso tiene a mi juicio, ya lo hemos conversado, consecuencias bastante importantes, digamos. Es difícil no volverse un antirrealista. O por último, si no eres antirrealista en respecto del mundo, al menos sí respecto de cualquier cosa que puedas decir respecto a él. Y eso en educación científica a mí me parece al menos grave. Entonces quiero que en lo sucesivo vamos a ver si es que estas citas son adecuadas o no. Em, o si le hacen justicia al movimiento positivista o no. Entonces vamos al positivismo. El positivismo lógico es una etiqueta que en realidad se le asigna a una corriente filosófica que no estuvo bien definida, porque fue el conjunto de pensadores que se reunían en Austria, en Viena, em, para discutir distintas cosas. Y no todos tenían los mismos intereses, pese a que en suma varios de ellos sí tenían cierta inclinación por problemas lógicos o por la lógica, y por el lenguaje. Hay varias figuras, entre ellas las más importantes son estos dos, Schlick y Carnap. Son las figuras como quizás más importantes, pero era como casi un club de pensadores. A él asistían científicos, fue Einstein un par de veces creo, y también estuvo otros filósofos que a lo mejor ustedes identifican. Wittgenstein es un filósofo del lenguaje bien conocido. Em, y Karl Popper también estuvo fue al Círculo de Viena. Pese a que no es considerado un positivista lógico, y de hecho las críticas al positivismo lógico que vamos a ver en la próxima cápsula, una más demoledora viene un poco de Popper. ¿Cuáles son las características del positivismo lógico? Súper rápidamente, porque después les voy a mostrar más o menos de qué se trata y van a, espero ver solo que efectivamente esto caracteriza al movimiento. Hay un desdén por la metafísica. Metafísica, acuérdense, aquello que va más allá de la física, y no me refiero a física como la ciencia, a diferencia de biología o química, sino que al mundo físico, o sea, al mundo material. Entonces la biología, la química, la física, todos ellos serían el mundo físico, y lo que va más allá de lo que trasciende al mundo físico, al mundo material, sería la metafísica. La ontología, hablamos, era una rama filosófica que está dentro de la metafísica. Los positivistas lógicos dirían que la metafísica no es solo falsa, sino que es vacía en términos cognitivos, no tiene ningún sentido, dirían los positivistas lógicos. Pese a que, vamos a ver, los positivistas lógicos no trataban de entender a la ciencia ni hacer una teoría respecto de qué es o no es la ciencia. Ciertamente, el foco estaba en la actividad científica y promovían a la ciencia como un modelo intelectual de investigación. Y por último, otra de las características es el uso de análisis lógico para reducir declaraciones a proposiciones elementales susceptibles de ser verificadas. A esto se refiere o apunta la etiqueta de lógico en positivista en lógico. Positivista porque hay conocimiento positivo, porque se puede llegar positivamente a un final en la búsqueda que ellos perseguían, que ya vamos a identificar. Y lógico por esto, porque en el fondo las proposiciones, no importa cuán enredadas o largas sean, ni a qué traten, pueden desmembrarse, analizarse en sus constituyentes más básicos, y ellos son susceptibles de ser verificados.
Y la relación entre ellas es lógica, por supuesto. O sea, la relación entre los elementos de una proposición, de lo que sea que uno diga, eh, al final son conectores lógicos. Y las celdas básicas son aquellas que pueden llegar a ser verificadas. ¿Cuál es la idea? Eh, ¿Por qué llegan a decir esto de que las declaraciones trascendentes son palabrería hueca? Bueno, el objetivo de los positivistas lógicos no era tratar de entender la ciencia, sino tratar de entender el lenguaje. Trataban de entender cómo ustedes y yo nos podemos comunicar, cómo podemos efectivamente usar un lenguaje natural como como el que estoy ocupando el español, para decirles cosas y que ustedes entiendan esas cosas. El problema está estrechamente vinculado con cosas que ya habíamos hablado, ¿verdad? De que nuestro mundo, o sea, nuestro acceso al mundo está a través de los sentidos. Los evidencialistas, ¿se acuerdan? Que apelan a la memoria y a la intuición racional y a los sentidos para poder justificar algo, porque en el fondo todo ocurre dentro de uno. Entonces el problema es este. ¿Cómo, si ustedes no tienen acceso a mis estados mentales, ni yo tengo acceso a sus estados mentales, cómo puedo efectivamente comunicarme con ustedes? ¿Cómo puedo generar algún estímulo que provoque en vuestros estados mentales lo que yo quiero provocar? ¿Cómo tenemos, y obviamente eso ocurre a través del lenguaje, cómo es posible que yo digo lo que sea, mano, y ustedes entienden mano y pueden evocar en sus estados mentales lo que yo quiero decir? Entonces, la solución que proponen estos tipos es, a mi juicio, brillante. Y es apelar a aquello que ustedes y yo, que sus estados mentales y mis estados mentales tienen en común. Eh, y eso es el mundo. O sea, ustedes pueden acceder, tienen acceso al mundo y yo tengo acceso al mismo mundo y ese mundo es independiente de ustedes y de mí. Entonces tenemos como entre ustedes y yo hay una tercera parte que es imparcial, que es indiferente a ustedes, a sus estados mentales y a los míos. Entonces es esa la clave que me permite generar un puente entre ustedes y yo. ¿Se fijan? La idea es que el lenguaje puede llegar a tener un significado, o sea, los elementos de un lenguaje pueden llegar a tener un significado estable mientras refieran o de alguna otra forma capturen algo de este tercer árbitro imparcial. Mientras el lenguaje refiere al mundo, entonces tengo la esperanza de que eh, el significado de las palabras sea estable. Y por eso hablan de que las declaraciones trascendentes, aquello que trasciende al mundo, son palabrería hueca. Lo que sea que vaya más allá de la experiencia sensible no puede ser imaginado ni comunicado y carece completamente de significado. La idea es precisamente esa. Si yo apelo a cosas que están fuera del mundo sensible, entonces ¿cómo las adquiero? Ese es el punto. ¿Cómo adquiero elementos del lenguaje que en última instancia, de alguna u otra forma, al final de todos los ciclos que yo haga, no apunten directamente al mundo sensible? ¿Cómo si es que yo estoy encerrado dentro de mi cabeza, em, mis estados mentales están dentro de mi cráneo y todo lo que tengo para acceder al mundo externo son mis sentidos? De alguna u otra forma, todas las ideas que tengo, por complejas que sean, si es que están construidas en mi cabeza, tienen que haber sido construidas a partir de lo que observo. No necesariamente tiene que ser algo que yo precisamente padecí con mis sentidos, pero tengo que haberlo construido, al menos lógicamente, como relaciones entre elementos que ella puede observar. Yo nunca he tenido acceso a un dragón.
Bueno, sí, en las películas, bueno, como el de la serie esta de Juego de Tronos. Em, pero los dragones, aunque nadie los haya visto, hay- eh, toman elementos, conjugan elementos que vienen de distintas partes. Hemos tenido acceso al fuego, hemos tenido acceso a reptiles, hemos tenido acceso a escamas, hemos tenido acceso a animales que vuelan. Y la mezcla de esos elementos, que en última instancia puedo apuntar en el mundo, me permiten generar este objeto. eh, y, y ahí acabo de hacer el ejercicio de los positivistas lógicos. Toman cualquier proposición o idea y la deconstruyen en sus elementos bases y esos últimos tienen que poder ser apuntados, porque nada nace de la nada. No hay generación espontánea. Los constructivistas en pedagogía saben bien eso, o sea, uno construye a partir de los elementos que ya tiene el estudiante y un poco eso mismo pasa más o menos. Estoy mezclando ideas, pero es como para empujar vuestras intuiciones. Entonces, lo que no, lo que va más allá de la experiencia sensible en algún sentido, no lo pueden llegar a imaginar. Si el dragón tuviera alguna propiedad que no apuntase a nada sensible, no podría siquiera imaginarlo ni comunicarlo, carece completamente de sentido. ¿Se acuerdan de la conversación? Bueno, antes que apelar a conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, es preferible quizás volver a la idea de- de que hay una diferencia entre aquello que, entre esta noción de que el mundo físico son entes materiales que intercambian energía, y si no intercambian energía, no son parte del mundo físico. Uno se puede preguntar, bueno, ¿es porque en el mundo físico no hay cosas que no intercambian energía o es porque no nos podemos dar cuenta? Em, Porque si no interactúan efectivamente, yo no tengo cómo saber. Esa misma idea un poco está detrás de esto. Si es que no interactúa con mis sentidos, si no viene de alguna u otra forma, yo no tengo cómo enterarme, no puedo ni comunicarlo, ni siquiera imaginarlo. Entonces, el significado tiene que estar dado. Al final, tiene que poder ser apuntado. Solo los dados es real, dirían estos tipos. Y el eslogan de los positivistas lógicos, entonces, es que el significado de una declaración es su forma de ser verificada. La conexión con lo dado es la verificación. Entonces, ¿cómo ustedes y yo tenemos por ejemplo, podemos decir perro de ropa? Y para mí significa lo mismo que para ustedes, perro de ropa. ¿Qué es perro de ropa? De acuerdo a los positivistas lógicos, el significado de perro de ropa es la forma en que se verifica. Entonces, ¿qué es un perro de ropa? Es un objeto con ciertas dimensiones, general ergonómico, a escala humana, eh, que me permite pinzar eh, ciertos objetos y en particular me permite pinzar dentro de un alambre eh, alguna tela. Entonces, dar vuelta a la tela y ponerlo en un alambre, cosa que la tela en cuestión no caiga. Entonces, ¿cómo verifico que esto es un perro de ropa? Bueno, voy, agarro un pedazo de tela, un alambre y trato de pinzar la ropa. Si esta cosa parece un perro de ropa, pero todo esto es de una sola pieza y yo no puedo pinzar nada, entonces no es un perro de ropa, es una estatua o no una estatua, un objeto que parece ser un perro de ropa, pero es una representación de un perro de ropa. Si esta cosa no tiene dimensiones a escala humana, sino que mide, qué sé yo, 10 metros de largo y 2 metros de ancho, entonces claramente es un edificio con forma de perro de ropa, una bola arquitectónica o una escultura gigantesca, pero no es un perro de ropa. Porque precisamente yo no puedo agarrar eso y verificarlo, colgar ropa. Es tan simple la idea, pero me parece absolutamente genial. Si yo puedo verificar algo, lo puede verificar alguien en la China. Da lo mismo que la palabra sea perro de ropa. El significado de los
de los elementos, aunque sea en otro idioma, puede llegar a ser estable y podemos llegar a comunicarnos. Yo puedo establecer un vínculo, o más bien un puente, entre ustedes y yo, y se resuelve el problema. Eh, de nuevo, me parece una idea brillante y las críticas de esto de la glaciación positivista, etcétera, me parece una lectura más bien, eh, más bien caricaturesca también contra el positivismo lógico. Entonces, perdón, antes de pasar al vínculo con la ciencia. Si no sé cómo proceder para verificar una proposición, entonces obviamente no sé de lo que se trata, dirían los positivistas lógicos. Una proposición tiene un significado estable solo si es una diferencia el hecho verificable de que sea falso o no. Entonces todas aquellas cosas que de alguna otra forma yo no puedo verificar no tienen un significado estable. Por ejemplo, el amor. El amor para un bioquímico puede ser un rush de hormonas en tu torrente sanguíneo. Para una persona eh, extremadamente romántica, un romántico en un sentido bien poético, eh, el amor es aquello que lo mueve a hacer cosas eh, impensadas, que lo empuja en sus límites. Y para otra persona un poco más conservadora, pero igual de romántica, el amor puede ser aquello que de hecho le permite proyectarse a futuro o tener planes eh, eh, a largo plazo con una persona o lo que sea. Entonces, ninguna de esas visiones en verdad es unívoca y no hay cómo verificar. Para algunas personas verificar amor sería hacer un conteo de hormonas, para otros sería ver hasta qué punto te generan las ganas de hacer locuras, etcétera. No hay un significado estable y no hay una única forma de verificarlo. Entonces, para los positivistas lógicos, el amor sería palabrería hueca. No significa que estos tipos no hayan sido románticos, significa que querían efectivamente decir, sentar las bases de, bueno, cómo es posible que nos comuniquemos de forma, de forma eficiente y efectiva. El significado de una proposición entonces es idéntico a su verificación. Y eso, la verificación es lo que hace el vínculo con la ciencia. Porque en el fondo las disciplinas expertas en verificar, pensaban ellos, en la ciencia. Ellos no estaban tratando de entender la ciencia, daban por hecho qué es la ciencia, daban por hecho que la ciencia lo que hace es verificar sus proposiciones. Y, al, y por lo mismo, la ciencia era como el ejemplo, el paradigma de la buena práctica en términos racionales. Pese a que su problema era el lenguaje, porque la ciencia al final iba a ser lo que sustentaría a la lengua. Y con eso espero como que se entiendan todas estas características, se entiendan el desdén por la metafísica. ¿Por qué es desdén? Porque, bueno, no es porque sea eh, poco estimulante a nivel intelectual, ni sea interesante quizás como divertimento, pero en el fondo no quiere decir nada o nada estable. Lo que significa para alguien algo metafísico no puede ser lo mismo que para cualquier otra persona, porque precisamente no apunta a aquello que hay común entre otras personas y yo, que es el mundo. El foco de la actividad científica está en la verificación y por lo mismo promocionan a la ciencia como modelo intelectual de investigación. Y el uso de análisis lógico para reducir estas declaraciones a proposiciones elementales. Acuérdense del dragón. Dragón como reptil, alado, ala, concepto de ala, concepto de fuego, concepto... Todas, si yo tomo la definición de dragón y la deconstruyo, la analizo en sus partes, esas últimas partes al final tienen que ser susceptibles de ser verificadas. O sea, puedo tener que, si existe el dragón, tengo que poder verificar que escupe fuego, tengo que poder verificar que vuela, verificar que un montón de cosas. Y ese es el programa positivista lógico. Espero que ahora le den un par de vueltas al por qué, si es que ustedes mismos han escuchado de que los positivistas, por qué se les tiene tanto odio en ciertas
y si ese odio es justificado o no. En la próxima cápsula vamos a ver algunas de las críticas al positivismo lógico y de nuevo vamos a ver que algunas de ellas son súper sutiles y están lejos de ser caricaturescas. Eso, espero que estén súper bien y nos vemos en la próxima cápsula. Muy bien.